Este jueves el Banco Central dará a conocer el IMACEC de enero, primer dato de crecimiento en lo que va del año y que podría dar más luces si es que el 2,9% de diciembre fue un brote verde o solo una cifra aislada. Queremos analizar el momento económico de Chile y por eso nos acompaña el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, por invitarme. A ver, tu primera reflexión, el 2,9% de diciembre, ¿es un brote verde? ¿Es un hecho aislado en comparación a lo que podríamos ver este jueves con el IMACEC de enero? Bueno, yo creo que la economía se mueve sobre la base de trayectorias y las trayectorias son como las ondas en el aire, ¿no es cierto?, que tú vas escalando sucesivamente, y creo que efectivamente en estos momentos estamos instalados en lo que yo llamaba una meseta más cercana al 3%. Por lo tanto, en diciembre no fue un hecho aislado, está marcado por un mejoramiento de las condiciones de crecimiento de la economía, y creo que cuando se anuncie el próximo IMACEC va a estar cerca del 3,3%, lo que confirmaría eso, y creo que en el primer trimestre vamos a tener una cifra muy cercana al 3%. 3,3% de IMACEC para enero, estás dentro de más arriba que los más optimistas dentro del mercado, que están entre 2,4 y 3,2% después de conocer los sectores económicos de enero. Sí, me ha pasado últimamente eso, que soy el más optimista, pero al final le estamos acertando con más velocidad a la trayectoria de la economía, ¿eh? Así que estoy tranquilo con eso. ¿Dónde afirmas esa convicción de que vamos a tener esa cifra positiva en comparación a lo que hemos tenido en meses anteriores? Nosotros tuvimos un proceso durante el año 2014 donde el tipo de cambio tuvo una trayectoria realmente interesante, subió mucho y le dio una gran competitividad a la economía, en un escenario donde nuestros principales mercados están creciendo bastante. Incluso China, que ha crecido el año pasado 7,4 y este año se va a aproximar al 6,5 tal vez, es una cifra muy interesante de crecimiento. Pero también está Estados Unidos, que está bastante estable en su crecimiento. Está Japón, que está empezando a crecer de nuevo, que es el 10% de nuestras exportaciones. China el 24%, Estados Unidos el 12%. Japón es el 10%, incluso la India es cerca del 7% y Corea del Sur también es cerca del 7%. Entonces, tenemos realidades en otros países donde nuestra competitividad ha recibido o ha ido a mercados que están creciendo bastante. Entonces, eso ha ayudado sin duda a sustituir consumo interno por consumo externo y por lo tanto está ayudando al crecimiento y va a ayudar a otras variables muy importantes como el empleo y la inversión también. Bueno, de hecho, el superávit comercial de Chile debiera cerrar en los 2 primeros meses del año más o menos 2.500 millones de dólares como superávit, es decir, a favor de las exportaciones. Si hacemos un cálculo matemático rápido, si proyectamos eso por los otros 10 meses, estaríamos cerrando el año en más o menos 14.000 millones de superávit comercial. Eso es un poco el fundamento que tú das de que las exportaciones van a tirar el carro de la economía en 2015. Así es, o sea, eso significa, Nicolás, que la economía, las exportaciones en la economía van a crecer por sobre el 7%, ¿no es cierto?, y no el 4% que analizó el Banco Central en su último informe de política monetaria, una diferencia sustancial. Y hay verosimilitud para eso porque los mercados que estamos dirigiendo nuestras exportaciones están en buenas condiciones. También regresando a lo que vimos el viernes, que son los sectores económicos que informa el INE cada mes y que es la antesala para las proyecciones del IMACEC, hagamos un recuento. El comercio minerista creció solo 1,8% durante enero, los supermercados 5,4%, mucho mejor que en diciembre, que les fue bastante mal. La minería fue la gran sorpresa, 10,1% de crecimiento. Es importante esto porque durante 2014 la minería estuvo con contracciones durante bastantes meses y ahora 10,1%. Esto, vuelvo a la pregunta que hice sobre los brotes, sobre lo de diciembre. ¿Es un brote verde o es un hecho aislado? No, ese es un punto, claramente que es poco probable que se repita, pero muestra que hay una trayectoria también en la minería y que tiene que ver con el tipo de cambio. Sin duda que la mayor competitividad está ayudando a la minería y probablemente, aunque no he visto el detalle de los proyectos, hay alguna intención de que van a mejorar las condiciones, por ejemplo, de provisión de energía para muchos proyectos mineros que están detenidos. Yo tengo la sensación de que muchos proyectos se están lentamente empezar a mover porque hay mejores señales respecto a la energía. Sin energía eso se va a parar, pero con energía, y sobre todo energía hidroeléctrica, ¿no es cierto?, que es la que tenemos a más bajo costo, va a empezar a moverse y por lo tanto la minería va a volver a acoplarse al carro de mayor actividad en la economía.
De hecho, hay muchos proyectos de energías renovables no convencionales. Se calcula que se van a generar el doble de megawatts este año de lo que se generó el año pasado solamente en estas llamadas fuentes limpias. Así es. Quisiera volver a macroeconomía, Alejandro. ¿Qué te parece que va a hacer el Banco Central durante los próximos meses? Hace poco tiempo se daba por descontado de que iba a haber 2 recortes de tasa de interés para llevarla a 2,5% a mitad de año. Ahora está prácticamente dividido el mercado. Algunos creen que va a haber un solo recorte, otros creen que no va a haber recorte alguno. ¿Por cuál de las dos inclinaciones está? Mira, yo creo que han cambiado las condiciones respecto a la trayectoria de la inflación subyacente, que es la inflación de los sectores. Y es natural que esto ocurra en un contexto de que hay mayor actividad. Los sectores, como típicamente lo describen alimentos, vestuario y otros, ¿no es cierto?, están empezando a activarse porque hay mayor consumo. Y aunque la activación es lenta, yo creo que este año el consumo privado va a crecer un 3%, pasamos de una situación negativa, incluso cero y negativa de crecimiento del consumo, por lo tanto, alguna presión va a haber sobre los precios, y el Banco Central ya se dio cuenta que la trayectoria... La teoría económica dice que si aumenta el consumo, aumentan los precios. Eso si funcionará 1 a 1 en la teoría. Y sobre todo en un escenario del 2014 donde prácticamente no hubo presión de ese tipo. Hace un año atrás estábamos preocupados de la inflación que generaba el petróleo. Eso Claro. es increíble. Y en muy pocos meses esto se vino abajo el precio del petróleo y por lo tanto la inflación asociada a los costos de energía bajó sustancialmente. Entonces ahora que viene una mayor actividad empezamos a tener más presiones de demanda y por lo tanto la inflación subyacente en estos momentos yo creo que tiene una trayectoria que está fuera del rango meta entre un 4 y un 2% y eso es lo que al Banco Central le preocupa y para eso va a tomar debida cuenta, sobre todo la información que venga en las próximas semanas, si hace recorte de la tasa de interés o no. De hecho va a ser muy interesante qué es lo que diga el Banco Central en el informe de política monetaria de marzo, que va a ser en un par de semanas más y donde la atención debería estar precisamente en las señales de inflación. De hecho, el Instituto Emisor en algunos de sus comunicados ha dicho que va a revisar si es que esta inflación que se dio en noviembre, en diciembre, en enero ya subió. 0,1. Exactamente, 0,1%. Y va a ser positiva en febrero también. Claro, y estaba viendo si es que había algo más detrás de esta baja acotada y que obviamente tiene que ver con el petróleo. Y parece que el Banco Central, como tú dices, se dio cuenta de que los fundamentos de la economía, la inflación subyacente, que para las personas que están en la casa es la inflación que se le saca la energía y los alimentos, que son los dos segmentos, los alimentos perecibles, que son los dos segmentos más volátiles. Entonces, se le saca eso y queda un poco la inflación con los fundamentos. Esa es la inflación entonces que se mantiene fuerte y quizá con un leve aumento, como tú dices, es que sigue el consumo privado. Con una trayectoria por arriba de lo que significaría tener la inflación en el rango meta. Con esto, la inflación no va a llegar al centro del rango meta, pero probablemente va a estar cerca del 3,5% este año. Hablemos de otra variable que también conocimos el viernes, desempleo. Subió de 6%, que fue en el trimestre octubre-diciembre, a 6,2% en el trimestre noviembre-enero. Es una cifra que sube, lógicamente, pero que también muestra que son los meses donde generalmente se generan más empleos. Por la cosecha de la agricultura, por los empleos estacionales del comercio, etcétera. ¿Cómo ven la trayectoria en el desempleo? Antes muchos decían que va a llegar sí o sí a 8% durante 2015, ahora están en 7%. ¿Sigue esta aparente resistencia del desempleo a la desaceleración económica? Bueno, yo tengo que decir que algunos analistas incluso estimaron un 10% de desempleo para este año, después 8%, pero yo creo que la inflación no va a ser más alta del 7,5%, y es porque se ha producido un cierto fenómeno nuevo para la economía chilena y que en esta agenda laboral tiene que ser considerado, que son los empleos por cuenta propia. Los empleos por cuenta propia que permiten vender a los oferentes su servicio en la red les dan una mejor perspectiva, una mejor calidad. Se trata de gente que quiere adquirir servicio y que solo tiene el dinero para hacerlo con gente que tiene el servicio y que no tiene el dinero para desarrollar su actividad. Entonces es un brokerage perfecto. Esa es una alternativa que yo he visto en otros países, sobre todo después de las crisis. Acabo de verlo en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar un mes en Estados Unidos estudiando este tema laboral y por lo tanto creo que es una gran oportunidad para la agenda laboral de estudiar con mucho cuidado. Y con esto, con esta sustitución entre empleo por cuenta propia y empleo asalariado, que tenemos más cuenta propia ahora, es una oportunidad para que el desempleo se mantenga muy cerca del 7% este año y no la cifra 8%, incluso 10% que algunos analistas anunciaron. ¿Cómo crees que va a redundar
en todas estas variables el manejo económico del gobierno por este mayor gasto fiscal que se anunció, que se va a implementar? Muchos dicen que todos esos beneficios se van a ver muy a final de año porque las inversiones públicas, la inversión en infraestructura toman tiempo y por lo tanto los buenos efectos que tendría también toman tiempo. Sí, yo creo que va a tener efecto. Va a tener un efecto, y el típico instrumento keynesiano que busca compensar la caída o la desaceleración de la economía. Entendamos que las variables que yo estoy anunciando se van a mover positivamente, pero todavía bajo el producto tendencial. Por lo tanto, no me cabe duda que para cerrar la brecha la autoridad va a utilizar el gasto fiscal. Ahora, yo tengo la esperanza cierta de que la autoridad también van a proteger algo que es muy importante para Chile, que es el balance estructural. El ministro Arena nos anunció hace un año atrás que al final de la administración de la presidenta Bachelet íbamos a llegar a un 0 en balance estructural. Eso es muy importante para los inversionistas, sobre todo para el capital extranjero, que está muy atento a los países emergentes, donde el capital se ha ido, y por lo tanto para seguir atrayendo para el crecimiento del país necesitamos contar con ese balance estructural. Vamos a ver si logran el objetivo. Recordemos que el balance fiscal del año pasado fue 1,7% negativo. Vamos a ver si se consigue. Y también vamos a ver si es que el jueves el IMASEC de enero llega a 3,3%, como adelantó Alejandro Larcón. Vamos a estar pendientes de eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, con este análisis macroeconómico de nuestro país terminamos esta primera agenda de la semana. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.